tardes, bienvenidos y bienvenidas a este acto que no es otra cosa que una provocación, que la gente ilustrada de la edad que tenga, su afán es provocarnos continuamente, así que Julio ha venido a provocarnos otra vez, por si estábamos tranquilitos y relajados, pues nos introduce una provocación que no viene de mal, que nos muevan el cuajo de vez en cuando a ver qué narices está pasando. Así que yo, atendiendo a esta provocación de Julio, pues para mí es una satisfacción y un placer estar aquí para echar un rato con vosotros y presentar el trabajo que nos presenta hoy, que nos presenta Julio. Entrando ya directamente en el tema, democracia a medias. Mira que no ha tenido la palabra democracia trajín, desde la antigüedad. Los primeros datos que yo he encontrado del ejercicio de la democracia, pues es así como en el año 754 a.C., en Esparta, ya se tomaban las decisiones en común. Ya la gente votaba, y con algunas excepciones, porque había quien no se les permitía votar, esclavos, los no residentes, los delincuentes, pues a algunos se les ponía alguna cuestión, pero vamos, ya 754 años antes de Cristo ya se tomaban las decisiones en común. En Atenas, 247 años después, se empezó a votar. Fijaros que la primera contradicción que nos vamos, o la primera simplificación o reducción, es que hablamos de democracia e inmediatamente nos vamos al voto. Como si el hecho del voto, del sufragio, que es y la democracia es consustancial, con lo cual alguna vez se le quita mucho contenido a la democracia y solo se entiende que el mensaje que nos están intentando introducir ahora, bueno, tú vota cada 4 o 5 años y ya déjanos a nosotros que nos encargamos. Entonces, el otro componente de la democracia, el fundamental, el participativo, el de las decisiones en común, el de aportar, el de sentirse escuchado, pues parece que ha quedado en un segundo plano. Bueno, este primer plano lo rellena con algunas veces hasta el hastío. No tenemos nada más que enchufar la tele o poner el aparatito de tanta ventana como tenemos ahora para ver cómo se prodigan nuestros representados, aquellos que hemos ejercido nuestro sufragio para que estén ahí, cómo se prodigan en la mala educación, la falta de rigor, la mentira, las poses, la mala intención, en fin, algunos elementos que están continuamente asaltándonos a través de los medios de comunicación, y que parece que la democracia se ha reducido al rifirrafe que puedan tener aquellas personas a las que hemos elegido. Siguiendo con este pequeño repaso histórico, en 1920 prácticamente todos los estados europeos reconocidos gozaban de democracia. Gozaban de democracia en el sentido de que elegían a sus representantes. También había muchas salvedades. La mujer en la mayoría no se le permitía el voto en muchas de estas democracias avanzadas, que por entonces no se les permitía el voto. Algunos países como Suiza todavía no había elecciones, y en algunos otros la democracia estaba bastante tutelada dependiendo del régimen que en ese momento tuviese, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial, pues las consecuencias de aquello que se llamó la República de Weimar y tal, pues la participación, la democracia, la decisión entre todos, pues se fue ganando camino, al mismo tiempo que la defensa de los intereses que algunos consideraban de lo que el riesgo que tenían con las experiencias anteriores después de las guerras, pues generaron otros regímenes con el término totalitario que hablamos, como fueran los países del espectro comunista, ¿no? Entonces ahí la democracia también, sin una expresión amplia del sufragio público y voto directo y libre y tal, pero
sí que procuraban decisiones determinadas, políticas a largo plazo, elecciones de los cargos. Pues también había el término con el que llamamos la democracia, que es la elección, el sufragio o el hecho de ir a votar para elegir a los representantes. Las primeras elecciones de Estados Unidos, que se pone como referencia por aquello de la democracia, un país nuevo que nace y ya lo hace con una constitución y convocando a la población a elegir a sus representantes, pues lo hace permitiendo las primeras elecciones, permitiendo el voto solo a los blancos y a los que tenían alguna propiedad. Por tanto, solo podían votar los blancos y los que eran propietarios tenían una propiedad, un negocio, tierras o tal, eran los que podían votar. Por tanto, la historia a partir de entonces está llena de gente que ha peleado por la democracia. Gente que ha peleado por la democracia, casi siempre camuflada por el hecho de votar, permitirle votar, el voto, el sufragio. Tan es así que hemos tenido hasta reconocimientos de las sufragistas de Inglaterra, la lucha por el voto de las mujeres, en fin, que ha habido por el sufragio, por el hecho de poder votar, se manifestaba aquello como el hecho fundamental de la democracia. Yo vivo en un país libre cuando me permiten elegir a quién me tiene que gobernar. Porque lo de gobernar y gobernarse es todavía más antiguo. Si nos colocamos antes del Homo sapiens, quizá en el neandertalensis, pues antes la supervivencia era la que regía la persona que tenía que tomar las decisiones en momentos difíciles, y entonces surgían cosas tan extrañas como que por lo general se votaba no se votaba, sino se elegía como que le representara pues un comportamiento absolutamente animal, o al animal más fuerte, o el que sabía encontrar mejor la comida, o el que nos podía librar de algún peligro, y por tanto coincidía siempre con ser el más viejo. Los más viejos que saben más, estos que se encarguen de decir por dónde tenemos que ir, de dónde nos mudamos ahora, etcétera, etcétera. Y después la cuestión evolucionó de la manera de decir cómo renovamos a quien nos dirige. Pues le renovamos también. Ha habido mucha evolución a lo largo de estos 2000 años que llevamos en esta historia. Pues nuevamente se decía, pues si el más fuerte es el que nos tiene que mandar, que siga mandando el más fuerte. ¿Quién queda? Si este ya se ha hecho viejo, pues el otro más fuerte. ¿Y por qué no su hijo? ¿Y por qué no uno que entiende muy bien de cuándo hay peligro y nos lo dice? ¿Y por qué no el que nos quita el miedo y nos dice, si vais por aquí una fuerza os va? ¿Por qué no el que nos pueda asesorar? Y ya empiezan a mezclarse las cosas entre creencias y tal, de tal manera que lo que ha sido un oscuro objeto de deseo ha sido el ser elegido más que el elegir. Y entonces se impone a lo largo de la historia un elemento fundamental, que es que uno se proclama para ser elegido y entonces lo que quiere es permanecer en el poder. Y entonces aparecen pues las dinastías, las grandes sociedades organizadas, iglesias, credos, etcétera y tal, para tener una influencia decisiva en quién tiene que dirigir los países, o tiene que mandar, o quién tiene que tomar las decisiones. En esto de la democracia, pues ha habido gente que si tuviéramos que contar el sufrimiento que ha traído encima el hecho de perseguir la democracia, pues sería innombrable, porque si no directa o indirectamente han sido luchas de poder, generalmente de poder. Desde luego las dos guerras y todos los conflictos fundamentales ha sido por el hecho de poder económico, poder de decisión, poder de mando, poder religioso, poder de creencia, un elemento de poder, con lo cual eso ha traído más sufrimiento que aclarar. Pero bueno, aquí estamos con esta historia. Otra cosa también que hay que decir es que en determinados momentos aquello que da la democracia, que parece una cosa ya conseguida y que esto no tiene más trajín que practicarla, pues le buscamos importancia en momentos actuales, por ejemplo, donde el hecho de haber elegido a determinados líderes nos está produciendo un cargo de conciencia y una preocupación añadida que nos trae más sufrimiento. Entonces, no es una casualidad
que algunos líderes de los que han sido elegidos democráticamente y por el sufragio universal, libre, directo y con todas las garantías, pues están ejerciendo el poder de una manera que sonroja, ¿no? Bueno, sonroja por decir algo suave, incluso, imagino yo, que aquellos que les han votado. Sin embargo, la solución que nos viene para corregir esos entuertos tan graves es nuevamente la democracia. De tal manera que ahora lo que más se oye es decir, joder, pues que sean los americanos los que con su voto nos quiten a este hombre del medio. O que sean los propios israelitas que con su voto pueden quitarnos a este hombre de en medio con las decisiones que toma o tal. O sea que volvemos a creer que la democracia, el sufragio, es quien puede solucionar. No tenemos una fórmula, se han arbitrado muchas. Juan de Mariana, nuestro talaverano ilustre, que está enterrado aquí en San Ildefonso, pues ya escribía en su tiempo que se podría permitir un magnicidio, o sea, sacrificar a un tirano que se portaba mal con el pueblo. Pero ojo, cuenta, un jesuita católico, prácticamente para ser santo, y admitía la posibilidad de matar a alguien que tratase mal al pueblo. Pero, sin embargo, como estamos en ese punto de las contradicciones, ahora se confía en que en las próximas elecciones, ahora va a haber unas elecciones intermedias en Estados Unidos, a ver si en esas elecciones es posible que este hombre que se lleve un varapalo y así modifique su conducta, por decirlo así, ¿no? Por tanto, volvemos a creer que la democracia es la que nos puede poner en la solución a los desmanes que tenemos. Por tanto, estamos condenados a ejercerla, practicarla, pero también analizarla cuando se nos provoca a decir, oye, ¿tú estás seguro que la democracia tiene los tintes que debería tener o es lo suficientemente justa como tiene que tener? Por eso el agradecimiento a Julio a que nos traiga este debate aquí, que es absolutamente interesante. Yo de presumidos de la democracia, ya os digo, Pau Casal presumía, no sé si fue con motivo de la entrega de un reconocimiento en Estados Unidos, hablaba de que procedía yo vengo de un país de Europa que se llama Cataluña, donde la democracia existe 500 años antes de que existiese en Estados Unidos, y era verdad. En toda la Edad Media había cortes generales en todas partes. Carlos V, el emperador, convocaba a las cortes para participarles de que iba a tomar determinadas decisiones o que refrendaran alguna situación de la que él había tomado. No tomaban decisiones, sin embargo, las cortes, el general, las cortes catalanas sí tomaban decisiones. Por eso Pau Casal presumía al hombre de que procedía de la democracia más antigua de Europa, presumía él. Se lo contamos esto en Inglaterra, y ¿qué nos dirían de lo que presumen ellos de ser la democracia más pura? Bien, es verdad que organizaba en principio a través de los poderosos, los Tories y los otros, los que tenían, en fin, mezcla muy eso, pero que al final terminamos reconsiderando que la democracia es quizá el menor de los males, o la más próxima de las soluciones, o que me equivoque por mi vista, ¿no? Pero bueno, otro gran hombre, uno de los padres de la independencia y de la primera constitución de Cuba, José Martí, en sus viajes que hacía, de sus viajes a España, a licenciarse a la Universidad de Zaragoza y tal cual, pasaba por América, y en las primeras elecciones que él veía, después de estar en guerra contra España, en la guerra de Cuba, decía que esa fila que veían de gente a votar, esa fila que era una fila de reyes, por contraponer aquello de que la democracia había convertido en reyes o príncipes a cada uno de los que ejercían el voto. Por tanto, la democracia es un elemento muy serio, como para que nos pasemos el tiempo acostumbrándonos a hechos determinados que parece que nos producen un poquito de cabreo cada vez que hay elecciones. Tú date cuenta, con tantos votos fulano y no votar con tanto y tal, y nos producen un pequeño cabreo, pero se nos pasan otros 4 años y digo, a las próximas vamos a ver qué. Pues no está de más que nos pongamos un poquito pie en pared y agradezcamos que hay gente que tiene insomnio, porque si no, no hay de ninguna manera es ponerse a escribir estas cosas y a recuperar cientos de miles de cifras ahí para contarnos esto, gente con insomnio que venga a renovarnos un poco el cuajo. Yo voy a contar 2 experiencias de mi ejercicio de democracia. La primera fue la primera vez que vi un avión en Bernuy. Vimos un avión
que venía con un cartelito que ponía Franco sí, y daba vueltas por el pueblo y bueno, se puede tal, y era un referéndum que me parece que fue en el 66, un referéndum, el de Franco sí, Franco no, que la gente votó masivamente porque estaba pegado. Bueno, solo faltaba que en el pueblo, en Bernuy, que votaban 25, hubiera 24, pues al día siguiente se dormía en el cuartel, vamos, y yo vi aquello, yo tenía 14 años y aquello lo vi yo. Digo yo, qué cosa esto de votar, y yo ver a preparar a mi padre y a mi madre, que no estaban muy de acuerdo en las cosas de la política, bueno, no estaban casi nada de acuerdo en las cosas de la política, en lo demás sí, pero la primera refriega que vi yo del hecho político sucedió a propósito de ese referéndum, y lo que me entraron a mí eran unas ganas de votar increíble. Por cierto, la democracia también determina si tienes capacidad de votar o no, y te lo marcan por la edad. Es decir, cuando las cosas se complican, dice lo que diga la naturaleza, como si fuera cuando sean grandes, cuando sean mayor y tal. Y yo fue la primera vez que pregunté. Y la segunda vez que pude ejercer el voto, pues mi frustración fue en el referéndum, me parece que fue en el 76, en el cambio de la ley, o en el 77, no, en el 77 ya votamos, pero en el 76 que recién salió de la mili con el ardor guerrero y tal y cual, había la posibilidad de votar aquello de democracia orgánica o inorgánica o en fin, ya con el dictador muerto. Y entonces los míos me dijeron que no podía votar. Digo, tócate las narices, porque claro, era un referéndum trampa, era un referéndum que narices me va usted a regalar la democracia no la estamos ganando en la calle todos los días, aquello que hablamos de la guerrilla, de huelgas y la gente en pie de guerra, entre comillas, y entonces nos colocamos una chapita que decía yo tampoco votaré en el referéndum, y hacíamos ostentación. Digo, tócate las narices, la primera vez que me toca votar los míos me dicen que de voto nada, así que tranquilito, yo tampoco votaré en el referéndum, con la chapa ahí para que se notara que yo no iba a votar. Digo, cago en la leche, pues me están desmontando a mí, mis historias y tal. Y entonces mi momento de lector fue una frustración, porque a partir de ahí ya en mi profesión ejercíamos la democracia con una soltura y tal, porque introducíamos a que los muchachos, yo soy maestro, y los muchachos eligieran delegado. Toma ya, y yo me sentía ahí, vamos, el padre de la patria número uno, haciendo que los chicos, ya en la Carolina, uno de mis destinos, organizaba la sesión de elegir a tal, y les animaba a que hicieran su pequeña campaña, lo cual nadie decía nada, y decía, coño, pero tú crees que quieres ser delegado, entre que les daba vergüenza, pues ya aparecían elementos que están sin resolver en algunas de las situaciones y tal. Electores y elegibles, sufragio universal para elegir y para ser elegido, obligatorio el voto, no es obligatorio. Pues aquí hay muchas derivadas que han salido y muchos ejemplos que en algunos países pues están con el voto obligatorio. No, aquí tiene usted que venir a votar, pero porque por obligatorio, si no multa o sanción y tal. Y en otro, la democracia, los que ejercían la democracia pura, no, aquí no se libra nadie. Aquí los que estamos todos somos electores y elegibles, en grupos reducidos, claro. No me imagino yo el país votando a medio país o al otro medio país, pero en las clases, para algunas actividades internas de organizaciones de sindicatos en la empresa y tal, oye, aquí todos nos ponemos para hacer. Bueno, pues mi situación de elector ahí, y mi situación de elegible, tengo una experiencia. Una vez fui candidato, he sido candidato a muchas cosas, muchas veces. Una vez fui concejal en Vargas, y fui concejal porque me votaron, y yo fui el único concejal de mi grupo político que había en Vargas, y yo era el concejal de ese grupo. Allí ya empecé a ver los votos que me habían sobrado, que me tenían que haber permitido que hubiera tenido otro compañero o compañera en la concejalía. Y otra vez, porque es un tema que trata Julio, en el grupo político que yo milito, pues decidió que yo tenía que ser candidato al Senado, porque fui candidato
en Villafranca de los Caballeros, no sé si otra vez me tocó ser candidato, que no conocía yo ese pueblo, pero como faltaba gente para rellenar la lista, nos poníamos a disposición para ser candidatos en otra parte. O sea que mi experiencia de candidato era mucho más enriquecedora que la de elector, que una vez no pude votar y la otra vez no me dejaron. Entonces mi experiencia de candidato fue magnífica. Y esta de ser candidato al Senado, los de mi grupo pensábamos que tenía posibilidades, porque había mucha trampita aquí, mucha trampita, que Julio las ha detectado todas. Y era que el señor Almunia, por entonces secretario general del Partido Socialista, y Paco Frutos, que era por entonces el coordinador de Izquierda Unida, secretario general del Partido Comunista, decidieron que como la película aquella de Anton Karas, El tercer hombre, se fuese las listas para el Senado, que sabéis que se eligen 3 de 4 que se proclaman, se eligen 3, pues fuese 2 del PSOE y 1 de Izquierda Unida, y el 1 de Izquierda Unida pues me tocó ser a mí. Decidieron así, porque era una cosa muy interesante también, porque de hecho de que en una lista que no saliera elegido solo 1 de los 3 que había, porque al salir 4 en cada provincia, pues tú no puedes votar más que a 3, por mucho que vote, no puedes sacar un partido más que 3, que es demasiado, porque ojo ahí también. Y entonces el otro, si a todos le habían matado lo mismo, ¿quién se elige? Por orden alfabético. Y yo, a empezar el apellido por la A, pues parecía que tenía un chance especial. Entonces, pero yo creo que los del PSOE pusieron un Alonso y digo, ya me ha jodido este. O sea que también, fijaros a lo que podía determinar elegir uno al otro, que no se te podía olvidar tener en cuenta hasta el último reducto del hecho, porque bueno, que no salí porque fue la debacle del PSOE en aquellos tantos que hasta ellos tiraron la toalla. Yo creo que Almunia dijo, bueno, esto no. Pero fijaros qué cosa. Hubo 128.000 personas que pusieron una cruz en mi nombre y en las siglas del partido que yo represento. 128.000 y pico personas. Y con 128.000 personas de las que votaban en la provincia de Toledo, no salí elegido. Pero bueno, ¿esto cómo es? Si en las generales no sacamos ni la mitad. Y ahora está. Claro, la cuestión es que los otros dos que formaban parte de la lista sacaron casi 140.000. O sea que las personas que tenían que votar a los 3, a los 2 del PSOE y la Izquierda Unida, pues no votaron a los 3, votaron a los 2 del PSOE y a mí no. Igual que algunos de los nuestros me votaron a mí y a los otros 2 no. Pero el caso es que se produjo un desajuste ahí, que fuimos la segunda provincia del Estado, después de Asturias, donde más votos había alcanzado eso. Claro, nosotros intentamos negociar todo para que eso no se produjese. Es decir, no, aquí se hace un mailing, pero con las crucecitas puestas. Entonces, con aquello que parecía la canción de Están clavadas 3 cruces, con las crucecitas puestas, iban las crucecitas puestas, pero había mucha papeleta en blanco, y hay un sitio donde se va a votar, que te echas una cortinilla y pones ahí lo que te da la gana. O sea que, por tanto, hubo 14.000 votos de diferencia entre los otros 2 candidatos de nuestra coalición, por así decirlo, y yo. Con lo cual, yo aprovecho para darles un repaso, algunas veces conocidos, algunas de las veces decir, ya, pero tú te tuviste que esconder para votar, te tuviste que tapar para votar. Bueno, pues esa fue una experiencia también un poco traumática de mi cosa como candidato. Pero oye, una satisfacción, porque decía, es un placer, pero el placer más grande es que cada vez que en una mesa electoral que fueras allí te tenían que nombrar 128.000 veces. 128.000 veces en la provincia de Toledo alguien sentado decía Antonio Arrogante Muñoz, Izquierda Unida, tacatá, y alguien ponía una crucecita. O sea que 128.000 veces hubo que hacer aquel ejercicio. Bueno, pues dicho esto de mis experiencias, cuando he leído lo del libro, bueno, yo a Julio le conozco de toda la vida.
de toda la vida con el tema sindical y tal, y yo le reconozco nada tranquilo, absolutamente energético, sobre todo cuando los conflictos de Illescas, que era allí el jefe de la madera, de tal, íbamos allí a no sé qué historias, entraba por la puerta como si, y allí veía yo la democracia real, digo, aquí sí que hay, porque él entraba sin permiso y yo detrás de él a ver si nos votaban para otras cosas, y el comité, decía el comité, y rápidamente estuvieran donde estuvieran, se juntaba el comité, nos juntábamos allí en una salita y decía, coño, pues hay cosas que bueno, pues yo creo que desde entonces no ha parado y así sigue. Y al leer un poco su biografía, pues veo que no tengo más remedio que recordaros aquello de los que dicen del sufrimiento y el esfuerzo que reivindican ahora los más acomodados, que demandan que aquí el que se esfuerza triunfa y el que no se esfuerza no triunfan. El que se rompe los huesos y la salud trabajando, ese es que se ha esforzado poco, y si no, ¿cómo no vas a ganar para comprarte una casa si no te has esforzado? Y me tocó también una experiencia que es que me la ha recordado Julio, que es que yo fui a la mili y era maestro, y entonces me encargaba de aquellas personas que no tenían certificado de estudios primarios, intentar que se sacaran el certificado de estudios primarios, porque era la titulación básica exigible, que no te daba trabajo, pero te lo podía quitar si no lo tenías. O sea que ante dos que se presentaban a un puesto de trabajo, el otro era más espabilado y tal, pero te lo podía quitar el hecho de que no lo fuera. Y entonces, al leer el currículum de Julio, de que se sacó el certificado en la mili, pues me ha venido que yo tenía que decirlo, porque yo fui a examinar 2 veces a mi grupo de alumnos y se lo sacaron todos, pero porque yo se los soplé todas las preguntas, todas, absolutamente todas, de la primera a la última, porque yo los íbamos de uniforme, a mí me ponían porque como era maestro tenía que ser autoridad, y me hicieron cabo para ir a llevar a los chavales que se examinaran, y me los examinaron en Villaviciosa 14, se llamaba el cuartel, ahí en Villaviciosa de Odón, y entonces yo iba por los pasillos donde estaban los míos, la 27A tras, la 14C, porque era un tipo de y aprobaron absolutamente todo. Que luego decían, nada, si esto es porque quiere el ejército. Digo, ya te digo yo que es porque quiere el ejército. Ya te digo yo que es porque quiere el ejército. Bueno, pues ¿cómo se puede, aunque salga un poco de contexto, cómo se puede todavía caer en esa trampa, en esa estupidez, como si fuéramos catetos tontos de las personas que ponen su esfuerzo, su capacidad de sufrir para tirar para adelante, para poder estar en contexto con los bienes de consumo y tal? Venga algún señoritango de estos y te diga que es que te has esforzado poco. Pues coño, si Julio se sacó el certificado de estudios primarios, que era el título ínfimo que podía, y a raíz de ahí, a través de la UNED, termina haciendo derecho, que tenía que haber hecho filosofía, porque son los que tenían derecho a provocar. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, pues el de filosofía decía, ¿y qué pasa? Yo soy de filosofía. Pues porque esto es así, y si no, demuéstrame lo contrario. Siempre estaban provocando alguna discusión. Por eso el hombre, en vez de ser negociador prudente, que tenían que ser los abogados, tenía que haber hecho filosofía, porque con todos sus escritos y todos sus textos nos introduce una provocación. Bueno, yo voy a rematar ya con esto, por el esfuerzo, que no quería que se me colara, porque la madre con los parió. Bueno, pues aquí nos hace un estudio que parece algo sencillo, un librito pequeño, un librito con un lenguaje absolutamente directo, que no hay una justificación de más de un párrafo, que está todo prácticamente dicho, donde nos familiarizamos con palabras como circunscripción, proporcionalidad, adscripción, elección de candidatos, nos familiarizamos, y al lado hay una gráfica que te demuestra este hecho o te demuestra el contrario, o te dice esto va por aquí o esto va por allí. Y luego, si se quiere pronunciar, se pronuncia, pero si no, sacar cada uno vuestras conclusiones. Pero yo digo una cosa: estamos asistiendo ahora a una práctica, la práctica esta democrática y la capacidad de toma de decisiones, que todo pende de un hilo. Ahora no sabemos si se van a aprobar las medidas que propone el gobierno para intentar paliar un poco los efectos de la crisis, y andamos ahí bailando los dulces, y resulta que por un voto más o un voto menos, un voto que te falte o que te sobre, todos los problemas en este mundo son cuestión de holgura, o te sobra o te falta, pues
con un voto se pueden tomar decisiones que afectan a millones de personas para bien o para mal. Y nosotros no hacemos lo primero que hace toda la gente del campo, los que les gusta la caza, los que les gustan los espárragos. No te dejes esa mata, que ahí está el bicho. Mira a ver detrás de abajo esa encina, que ahí los hay, no sé cuánto. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a la conclusión de que cada 4 años volvamos a un proceso electoral sin plantearnos que por el hecho de un voto, porque la reforma laboral, acordaros, se equivocó el brillante del PP y ahí está unos resultados, coño, no es que sean una maravilla, pero joder, que es de las que se puede uno estar escuchando. O sea que, por insistir en estos elementos que dice Julio, de circunscripción única, circunscripción provincial, regional, tal, proporcionalidad pura, directa, ley don, sin don, puede darse la circunstancia de que haya la holgura de 2 o 3. Con uno que hubiese en todo el Estado ya sería suficiente. Pelearse que las reglas previas a las que hay que acudir cuando uno ejerce su 8 estuvieran tan suficientemente claras y asumidas por todos y que no pudiesen provocar situaciones de este tipo, porque a la lectura de las últimas elecciones autonómicas, ya veis, estos muchachitos del PAMMA, que son de los animales, deberían haber sacado con proporcionalidad directa un diputado en León. Ya no os digo de los grupos de la izquierda que no acierta como abrazarse, pues ahí quedan. Y la sensación última y lo peligroso que conduce esto es que los que sí que van con holgura de sobra a las elecciones, pues te recomiendan, ¿para qué? ¿Cómo vas a atorar eso? Si vas a perder el voto, ¿para qué? Introducen pues yo alguna vez me da la gana, pues porque me da la gana, porque quiero ver ahí los que hay que son tan tontos como yo. Pues eso es una estupidez, porque hay que conseguir el diputado que nos libra de la reforma laboral. Ese es el que hay que conseguir, y ese hay que conseguirle mata a mata. Si la mata a mata es revisar toda la legislación que hacen los que tienen la holgura de sobra. Hoy oigo que, bueno, nos hemos enterado estos días que, bueno, acordaros de la señora Cospedal, que reduce el número de diputados que puede haber en Castilla-La Mancha, pues porque le da la gana, porque hace una tal, y dice, coño, que aquí parece que hay un poquito de movimiento de la izquierda, no sé si empezaba ya el tema del 15M o no sé cuánto, a ver si vamos con este número de diputados a cortes regionales, puede que salga uno. Pues le quito los 8 o 10 diputados que me sobran, y para que saquen esto uno ya se pueden esforzar. Vienen ahora, llegan a un acuerdo, ahora ya no hay, si no ven peligro de que pudieran quitar el voto, las otros ven el peligro de que puedan venir por su lado, por la ultraderecha, alguien que le quite, y toman la decisión de llegar a un acuerdo o no entre 3, bueno, entre 3 que ni siquiera viven aquí, que tiene que venir uno de Madrid a decirle a los del PP de aquí, perdonad que diga que este acuerdo no vaya a ser que por alguna tontería no enredes con estas cosas, que esto no enredes con las cosas de comer, que estas son las cosas de comer. Por lo tanto, ni un elemento dudoso se puede quedar en el tintero antes de ir a votar. ¿Qué pasa? Que el pobre Julio, dicho con el tono más amistoso, pues se volverá a estrellar contra los molinos, porque lo que propone él, si estuviéramos aquí todos los que tenemos que estar de acuerdo y dijéramos, tienes razón, vamos a por ello, pues tendría que tener un recorrido, la propuesta de Julio, que terminaría probablemente en una reforma de la Constitución. Y ya veo algunos ojillos que dicen, ¡buf! Pues no, ¡buf! Ninguna pereza, porque si te dejas esa mata sin mirar, estamos perdidos. Con que eso es básicamente lo que yo quería deciros. Así que os dejo con Julio. Pido el no dar un metrito por perdido, ni un metro por perdido, porque es tanto lo que nos jugamos, es tanto lo que tenemos que confiar en los que ejercen la democracia. Y si ganara otra vez a que estos que toman estas decisiones tan brutales por uno, porque no hemos trabajado y no nos hemos trabajado el hecho de que nos toque lo que nos corresponde. Y si ganaran por uno, y estamos otra vez viendo las escenas que estamos viendo que nos sonrojan. Con que a escuchar a Julio con mucha atención. Muchas gracias. Buenas tardes, aunque creo que a casi todos se oye.
Sí, aunque creo que a casi todas y todos ya os he saludado, pero algunos que han llegado después no, pero buenas tardes. Gracias a todas y todos por vuestra asistencia, por haber querido acompañarme en la presentación de este ensayo, de este mi cuarto libro. Y quiero agradecer también a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, a su personal, que nos han dejado este espacio y que siempre he encontrado una buena actitud en ellos para poder venir a presentar este ya el cuarto, aquí. También quiero agradecer a Antonio Arrogante, que ha querido presentarme, que eso es un lujo, y que, bueno, pues nos ha explicado todo el tema de democracia. Lo mío no va exactamente por ahí, me quedo en una parte más práctica del momento, y que son lo que es las elecciones y cómo influyen o no influyen en función de cómo sea la legislación electoral. Entonces, este es un análisis y estudio de las elecciones políticas y el sistema electoral. Y tiene mucha amiga. Es verdad que en unas democracias, aunque cambiemos estas normas, habría que hacer también el trabajo de mata-mata, incluso aunque las cambiemos, aunque cambiemos y se ganen, unas elecciones no hacen la revolución, en el buen sentido de la palabra, de cambiar la sociedad. ¿No? Es un día, otro, unas elecciones, otras. Digo esto porque el problema es que mucha gente dice, no, como no hemos ganado hoy ya no voto más. Tenemos muchas abstenciones y ese es otro de los problemas que se da, que también tiene bastante culpa el sistema electoral para que esa situación se dé. La pretensión del libro no es otra que dar a conocer qué son las elecciones, qué es el sistema electoral, mejor dicho. Probablemente aquí muchos de los que estéis sepáis bastante del sistema electoral, seguramente que más que yo y tal, pero hay mucha gente que le suena chino. Lo único que conocen es la ley de Ohm, que es lo malo, es lo único que conoce. Que, por cierto, hay que romper ese mito. Entonces, mi pretensión es que se conozca, se debata y que además llegue al máximo de gente, porque hay un problema en esta sociedad, y en esta sociedad el problema se da que en una mesa camilla se juntan 4, deciden y el resto sí guana. Para que eso no pase, no tenemos que esperar a que nos den la palabra, tenemos que participar y conocer. Yo digo que no hay que ser especialista, no podemos ser especialistas de todo, yo no soy especialista de nada, pero sí intento tener un mínimo de conocimiento de casi todo para poder opinar. Bueno, pues eso, la pretensión de este libro es que la gente empiece a familiarizarse, se debata, se habla, y cuando llegue, si es que llega, porque tú decías, han puesto ojo que hay que cambiar la Constitución. Mira, dicen que eso es imposible, y yo digo que, como no sé que es imposible, me pasa como los que nos antecedieron y lucharon y nos trajeron a donde estamos ahora, que no quisieron saber nunca que era imposible. Por eso mismo, una de las cuestiones es que esto se conozca, se debata, pero no solamente entre gente iniciada y tal, sino el mayor número de gente. Sé que hay gente que tiene otros pensamientos de cómo cambiar esto. Y cuidado, que algunas cosas que ha ido por ahí son muy perversas, otras puede que no. Pero me gustaría que este libro, trajera, que saliera todo eso para que se dé un debate y se busque salidas al tema. Si eso se produce, aunque sea para concluir que este libro es una mierda,
aunque sea para eso, pero siga debatiéndose y llegando a buscar otras situaciones más justas, bienvenido sea. Con eso yo me daría por satisfecho. Me he pasado algo antes de que iba a decir antes de esto, pero lo voy a decir, porque ya incluso ya me he pasado con lo que iba a decir. Hay gente, amigos, que me dicen, oye, hazlo cortito y no seas pesado. Me lo dicen con mucho cariño, lo sé, y además me quieren. Pero también sé que no les falta razón, y entonces me viene bien que me lo digan, porque si no, pues puede ser. Y mira, antes de empezar con esto, había hecho un resumen muy corto de la presentación, y es: el sistema electoral es una mierda, el sistema electoral es injusto y hay que cambiar el sistema electoral. Ya hemos terminado, nos vamos. Y además estamos acostumbrados hoy, que ese es otro de los problemas, a que nos invadan con dos palabritas que, si lo pongo y además encima pongo a parir a alguien en las redes, pongo eso que he dicho, lo pongo a parir, tengo un montón de me gusta y no sé qué, y la leche se ponen de pie. Pero no hemos dicho nada. Creo que también tenemos que empezar con este libro, y con otras cosas, a que la gente piense. Lo otro es muy fácil, como no hay que pensar, para. Bueno, pues dicho esto, voy a intentar, aunque ya he empezado antes y ya me he enrollado un poquito con lo otro, voy a intentar que ni sea tan breve, ni tampoco sintáis que habéis estado aguantando aquí a un pesado. Voy a intentar esa cuestión. Vamos a hablar del Congreso de los Diputados, y del Senado no sé si hablaremos o no hablaremos, porque bueno, luego si hablamos ya digo algo, pero el Senado tiene mucha más tela que cortar, y eso es más perverso que todo esto. A ver, la desigualdad del voto en función de el sitio donde vivas. Pues mira, eso ocurre, y aquí vamos a empezar viendo ya esa injusticia y esa desigualdad, cuando en provincias pequeñas, con 157.000 habitantes, 157.787 habitantes, eligen 3 escaños, uno cada 52.596 habitantes. Provincias grandes, por ejemplo, una con 6.871.903 habitantes, 37 escaños, uno cada 185.000 habitantes. Yo creo que ahí se ve bastante bien dónde está la injusticia de que los votos valgan más o menos, y que partidos con un cierto número de votos pues no tengan apenas escaños. Perdón que no he pasado la diapositiva, y eso que lo traía yo aquí preparado, pero esto de la tecnología, bueno, eso es lo que estaba diciendo antes. Y vemos también en ese coste de los votos, cómo, por ejemplo, en el año 2008, he cogido el 2008, podía haber cogido otro. Voy a decir los votos que necesitó cada partido para cada escaño. El PSOE necesitó 66.801 votos, el PP 66.740, CIU 77.943, el PNV 51.021, Esquerra Republicana 99.380, Izquierda Unida 434.973, el BNG
106.272. Coalición Canaria, 87.315. UPyD, 306.079. Y NAPBAI, 63.380. No sé si habréis captado que ahí hay una desigualdad y hay una cosa que es injusta. Creo que sí que lo habéis captado porque me consta que lo habéis captado. Y luego, perdón, que esto de la tecnología, como he dicho, y aquí es que se me ha descolocado. Bueno, aquí tenemos los escaños que se votan, que se eligen en cada provincia. A ver, hay una serie de mitos que se repiten desde el principio, desde que se empezaron a dar las elecciones. Hay una serie de mitos que se repiten y se dicen. La ley ON es la culpable. Los partidos nacionalistas son los beneficiados. Las pequeñas provincias estarían infrarrepresentadas. Un reparto justo de escaños a las circunscripciones dificultaría por mal gobierno. Y entonces yo aquí ahora digo, rompiendo mitos, y esto se me ha descolocado, porque el primer mito que vamos a... El primer mito, no hay una ley que se llame ON. No existe. Estamos acostumbrados a llamar la ley Mordaza a una ley que no se llama Mordaza, pero sí es verdad que es Mordaza. Ya otras leyes que igual le ponemos título, pero aquí se llama la ley ON, que no existe tal ley, y además la utilizamos para decir que es la culpable. Y la ley ON no regula, es una ley la que regula lo que tiene que hacer la ley ON. Y lo regula la Ley Orgánica 5 de 1985 de régimen electoral general. Todas las elecciones, menos las dos primeras, que se regían por el Real Decreto que convocaban las elecciones del 77, porque todavía no había. Y también viene regulado por el artículo 68.2 de la Constitución. Entonces, cuando dicen de la ley ON, que vuelvo a insistir, no hay ley ON, vamos a ver que el sistema ON que lo regula, esa ley regula qué es lo que tiene que hacer, que es repartir los escaños una vez que se ha votado a los partidos políticos. Vamos a ver cómo funciona y sobre todo qué pasaría si la circunscripción, en vez de ser provincial, fuera única, una circunscripción única, todo el Estado, como las elecciones al Parlamento Europeo. Vamos a ver qué pasaría. Y vamos a ver qué pasaría si en esa circunscripción única hubiera, luego después del voto, se repartiera con un sistema proporcional puro o con el sistema ON, que es un sistema proporcional pero que no es puro, porque tiene unos mecanismos que llega a un momento donde no reparte ya exactamente, pero muy cercano. Ojalá, de hecho yo el planteamiento, luego ya lo veremos al final, planteaba ON y otra circunscripción, pero creo que sería más justo la proporcionalidad pura y tal. Mirad, vais a ver ahí aquí donde estoy señalando con el puntero, ahí son los resultados que se dieron en las elecciones de 2023. Arriba tenemos los resultados que se hubiesen dado si la circunscripción hubiese sido regional y en cada región se hubiesen asignado los escaños en proporción a su población. En el de abajo, que está así en marroncito, sería la misma circunscripción única y
repartidos los escaños con el sistema ON. Mira, el PP, de haber sido circunscripción única y reparto de escaños proporcional a las regiones, y reparto de escaños proporcional puro, hubiese sacado 117. El Partido Socialista hubiese sacado 120. Si veis ahí lo que sacaron fueron 137. Tenemos 20 de diferencia. En cambio vemos que entre el sistema proporcional puro y el ON apenas hay una diferencia, hay que eliminarla, pero cuidado, esas diferencias son en las circunscripciones grandes, como la única o alguna circunscripción regional que fuera muy grande. Si no, es muy difícil que se produzcan esas diferencias, o serían menos todavía. Entonces podemos concluir que el sistema ON no es el principal culpable de esta desigualdad. El PSOE hubiese sacado 112 con un reparto proporcional puro, 115 con el sistema ON y 121 hubiese sacado y 121 fue lo que sacó en las elecciones. Si nos vamos a irnos a dos. Uno de ellos, mira, me da esgrimas monumentales, pero ahí está, y además es la realidad. Y es Vox. Vox hubiese sacado 44 o 45 y en cambio sacó 33. Sumar hubiese sacado 44 o 45 en función de un reparto del otro y sacó 31. Con lo cual, donde está el tema no es... Ya veis que, por ejemplo, Sumar hay 1 de diferencia, en el PP hay 3 de diferencia. De un sistema proporcional puro al ON, si cogemos el sistema vemos que la circunscripción única, vemos que apenas hay diferencia. Con lo cual, rompiendo ya uno de los mitos. Otro mito que vamos a echar fuera... Cago en la leche. Así. Los partidos nacionalistas son los que se benefician de este sistema electoral. No. Los partidos nacionalistas no se benefician de este sistema electoral. Y lo repiten, pero un montón de veces la gente. ¿Por qué es eso? Bueno, pues porque es en una circunscripción nada más donde se presentan, donde además tienen ahí que se acumulan los votos y tal, pero no son los beneficiados. Salen, ahora si vemos una circunscripción y un reparto más justo, vemos que tienen un escaño más o un escaño menos de lo que van sacando con este sistema. Depende cada año, pero se sacan una situación prácticamente idéntica a lo que están sacando. Por ejemplo, en el 2008 al Partido Socialista les costó 66.801 votos cada diputado, al PP 66.740, si nos vamos a CiU le costó 77.943, al PNV 51.021, a Esquerra Republicana 99.380. Si nos vamos al 1982, al Partido Socialista le costó 50.136 votos, al PP 50.551, a CiU 64.390, al PNV 49.457 y a Esquerra Republicana de Cataluña 138.118. Vemos que los partidos nacionalistas no salen beneficiados de esto. Sí salen beneficiados de una cuestión: cuando una parte que en el Estado coge menos de lo que le correspondería, como es la izquierda, a la izquierda del PSOE, pues lleva que con sus escaños pueden influir. Si cambiamos
para que sea más justo, aunque saquen los mismos diputados, a lo mejor no tienen esa influencia. Ese es el beneficio que sí pueden tener, pero no el que saquen más escaños con este sistema. Diréis, ¿cómo le costó, por ejemplo, al Partido Socialista en el 28 66.801 y en el 82 50.100? Todos les costó menos votos, menos a la republicana. ¿Por qué les costó menos votos? Pues por una razón muy sencilla. En el año 82 hubo bastante menos abstención, con lo cual votaron más gente y entonces pues hubo un coste distinto. Por eso hay esas diferencias en el tema de los votos. Otros mitos fuera: las pequeñas provincias estarían infrarrepresentadas. Sí, es verdad. En muchas, si hacemos un reparto de escaños en función de la población y seguimos con la circunscripción provincial, muchas elegirían uno solo, con lo cual se rompería la pluralidad y la proporcionalidad, más todavía. Pero fijaros, aun con la circunscripción provincial, si damos los escaños a cada uno en función de la población, mejora un poco los resultados con respecto a lo que está ocurriendo, pero muy poco. Pero también es verdad que, bueno, se elegiría uno en nada más y tal, pero hay alternativas. La circunscripción regional, luego ya veremos cómo y tal, hay alternativas. Y ahí ya no se elige uno, solamente quedaría una región, que sería Rioja, que elegiría muy poquito, pero el resto ya elegirían más. Pues elegirían en función de su población. Ya valdría todos los votos iguales. A ver, los restos siempre van a existir, porque restos tiene que haber, pero una cosa es que haya muchos restos y de esa manera a que, bueno, en unas municipales los restos son normales, no te está quitando ni poniendo uno, no, porque es que son los restos y todo el mundo tiene restos. ¿Por qué es el tema de las provincias? Pues cuando se estaba redactando la Constitución en el parador, donde se reunían en el parador de Navarredonda, allí en aquellos debates, pues hubo una posición muy fuerte de Fraga, de Alianza Popular, que decía que para que poder votar su partido a la Constitución había que poner la circunscripción provincial y poner unos mínimos. Lo consiguió el caramelito y ya vamos a ver por qué quería esto. Ya hemos empezado a verlo, pero lo vamos a ir viendo a lo largo del libro, podemos ver por dónde venía el tema. Bueno, después de darle el caramelito, Alianza Popular, en el Congreso, unos votaron que no y otros se abstuvieron. O sea que cuando hablan tanto de la Constitución, unos votaron en contra y otros se abstuvieron. Otro mito que creo que tenemos que romper, que en su día se argumentaba, tenía una cierta argumentación y además fijándose en otras elecciones de otros sitios, que es que si se da una igualdad en el voto, hay más partidos, hay más grupos y que sería difícil formar gobierno y la gobernabilidad de este país. Y para romper esos mitos tenemos que empezar diciendo que en este país, en las primeras elecciones, no había mayoría absoluta. Había un partido, era la UCD, que tuvo que negociar con uno, con otro, con lo de los y hasta con el de la moto. Eso es política. Eso es política. Tener mayoría absoluta ahí con un rodillo, eso no es política. Bueno, sí es política, pero no es una política donde pueda aparecer las opiniones, aquí cedo, aquí no sé qué, un poco más las opiniones de la gente. Pero es que hay más argumentos para romper ese dicho que hay.
Bueno, antes de decir el argumento, decir que una de las cosas que se decían, porque uno de los sistemas electorales más parecidos al español es el italiano. Y en Italia el más parecido, ¿no? Es igual. En Italia, pues cada X meses estaban cambiando gobierno y decían, nos va a pasar lo que a los italianos. Eso lo utilizaron para... pero ya he dicho que sin llegar a mayoría absoluta se estuvo gobernando y no meses. Bueno, tampoco se agotó la legislatura, pero no fueron meses. Pero es que tenemos otro dato para romper este mito. Hoy hay un gobierno de coalición y además sustentado con el voto de una pluralidad de partidos. Eso lleva un esfuerzo, por supuesto, como está haciendo el gobierno de España en estos momentos, un esfuerzo de diálogo, de que incluso hasta se tenga que paralizar el Consejo de Ministros, pues porque hay debate. ¿Eso es malo? Eso es diálogo, eso es hacer política. Y eso es lo que hicieron y lo que están haciendo. Unas cosas un poco mejor, otras peor, como sea, pero es lo que están haciendo. Con lo cual, sí se puede gobernar sin mayoría absoluta. Pero es más, cuando dicen que un sistema de reparto más justo dificultaría, con un sistema de reparto, de un sistema electoral donde la circunscripción fuera la regional, me es igual que luego se repartan proporcional o con el sistema 1. Me es igual, los dos valdrían. En este momento, el gobierno tendría mayoría absoluta con 6 grupos políticos. Con 6 grupos políticos que serían el Partido Socialista 118, Sumar 42, Esquerra Republicana 8, EH Bildu 5, el Partido Nacionalista Galego 2 y Coalición Canaria 2, un total de 177 votos. Lo cual no quiere decirse que no haya más gente que pudiera seguir apoyando. Los otros 2 que están apoyando ahora mismo podrían seguir apoyando, o no, pero la mayoría absoluta se tendría ahí. Hoy, en vez de 6, hacen falta 8, con lo cual, otro mito que rompemos, que es que sí, bueno, pues va a ser difícil llegar a la gobernabilidad. Bueno, deciros que la legislación que rige el sistema electoral es la Constitución, el artículo 168.2. Es un trocito, que es el que dificulta esta cuestión. Por eso sí que esta propuesta sí es verdad que tiene que llevar aparejado una reforma constitucional. Eso está claro. Por cierto, en el libro, bueno, cuando lo veáis, verá que se me pasó ponerlo y ahí hay una fe de ratas entre medias para que se vea. Entonces, lo regula eso y lo regula la ley orgánica que antes ya he citado, donde en su artículo 161, 162 y 163 regula el Congreso de los Diputados. Y en el artículo 165 y 164 el Senado. Problemas y posibles soluciones. Las circunscripciones actuales son un problema. España tiene muchas provincias y muy pequeñas, con lo cual, al no poder elegir nada más que muy pocos escaños, se pierde la pluralidad y la proporcionalidad. Aparte de, si encima se le beneficia con 2 sin tener en cuenta más, pues ya no digamos más. Posibles circunscripciones. Bueno, pues posibles circunscripciones, yo aquí en el libro he entrado en varias circunscripciones y varios repartos de escaños para que no venga luego el listo de turno y diga, ah, sí, como lo que falla es el que las provincias no eligen en función de su población, vamos a cambiar eso. Mira, con que nos cambien eso no resolvemos nada porque se pierde, como he dicho, la pluralidad.
Puede llegar el listo de turno que diga, como son pequeñas, vamos a hacer la circunscripción regional. Pero, ¿y cuánto vamos a elegir en cada región? Y dice el listo de turno, sumamos lo que ya tienen las provincias. Y dice, vale, mejora bastante, lo actual. Pero parte de un problema, y es que esos dos que ya llevan cada provincia ya dificultaría esa igualdad de reparto. Mejoraría porque al ser menos circunscripciones hay menos restos y hay otras posibilidades al ser mayores. Entonces, luego hay ¿qué posibilidades puede haber? La circunscripción única. Mirad, la circunscripción única es imposible. A mí me gustaría que fuera la única y tal, pero es imposible. Se pueden dar en sitios más pequeños o en las elecciones europeas, que son muy pocos escaños los que se eligen. Pero si hoy decimos a cualquiera de los partidos, desde el más grande al más pequeño, que tiene que hacer candidaturas de 350 personas ahí en las candidaturas, es imposible porque se darían trastazos por un tubo con 350, con lo cual yo entiendo que es imposible. Pero está la zona intermedia, que es la que lleva entre la desigualdad que se da en el sistema actual y lo que es la circunscripción única, que es la circunscripción regional. Es la que más se acerca a esa igualdad, y lo que se pretende, si no se puede dar la igualdad exacta, que sea lo más cercano a esa igualdad. Y la circunscripción regional se acerca mucho a esa igualdad, siempre y cuando los escaños a elegir en cada territorio sean en proporción a su población. Voy a decir algo con respecto a las provincias como circunscripción. Cuando dicen que estarían infrarrepresentadas, yo voy a decir que infrarrepresentadas han estado desde que empezó la Constitución hasta ahora, han estado infrarrepresentadas. Y os voy a decir por qué. Los partidos que han gobernado este país, sus resultados, más allá de la proporción, han venido motivados en gran medida, aparte de por la circunscripción pequeña, por esos territorios pequeños. Y han estado gobernando, y sobre todo el que más saca de esos territorios pequeños, que es el PP, ha estado gobernando no solamente los territorios, sino a nivel estatal, y no han hecho políticas para las provincias pequeñas y las provincias que se están quedando vacías. De hecho, lo podemos ver con datos. Todas esas provincias pequeñas y vacías han ido perdiendo no solamente población en proporción al resto del Estado, han perdido habitantes, la mayoría de ellas. ¿Por qué? Porque a mí lo mismo me da que elijan uno en Soria que elijan tres, si no les tienen en cuenta. Y cuando dicen, es que hay partidos que son de allí, bueno, pues si fuera regional tendrían también más posibilidades, incluso esos que son de allí, ¿por qué no? Entonces, decir que quedan infrarrepresentadas, la infrarrepresentación viene cuando no se hacen políticas para desarrollar esos territorios. Eso es lo que sí es dejarle, no porque tengan tres en vez de un escaño en el Parlamento, que además son escaños que la dirección viene desde Madrid, de lo que tienen que hacer. Algunas conclusiones. El sistema ON no es el principal culpable, ya lo hemos visto. Las pequeñas provincias, circunscripciones, dificultan la proporcionalidad y la pluralidad, y me estoy saltando de ir dejando todo esto aquí y tal.
La circunscripción regional o de nacionalidad, esa sería la que representaría una justicia dentro de lo posible mejor. Y con reparto, pues, por supuesto, de escaños en función de la población. Entonces, tenemos aquí, vamos a ver qué ocurriría o qué hubiese ocurrido en el 2023 si se hubiese dado unas elecciones con circunscripción regional y con los escaños acumulados de cada provincia. Vamos a ver qué sería esto de aquí arriba. Vamos a ver los resultados que se hubiesen obtenido con esa circunscripción regional y con un reparto proporcional puro. Y en el tercero vamos a ver cómo se daría en una circunscripción con el sistema ON. Y tenemos que, por ejemplo, con una acumulación de escaños, el PP hubiese sacado 124. ¿Ves? Pues he dicho antes que mejora incluso lo que hay. Con un reparto proporcional hubiese sacado 118 y con un sistema ON hubiese sacado 119 a nivel de todo el Estado. No voy a entrar con unos y con otros porque hay mucho más ahí. Bueno, voy a decir, el Partido Socialista hubiese obtenido con la acumulación 120, con un reparto proporcional 111 y con sistema ON hubiese sacado 18. Pero ahora vamos ya no a los que han sacado más en proporción que lo que hubiese sido una circunscripción como la que yo os he estado diciendo antes. Y es que, por ejemplo, Sumar hubiese sacado con una circunscripción regional y reparto proporcional, hubiese sacado 45 diputados. Y con el sistema DON 42. Y tenemos que, si vamos a los partidos nacionalistas, eso ya lo dejo para que lo vayáis viendo, pues van sacando más o menos los que han sacado. En un caso uno más, uno menos, y lo veréis porque todo esto viene luego un estudio al final de todas las elecciones desde el 77, qué es lo que hubiese pasado con un sistema proporcional, porque todo esto está medido para ver la justicia, si es más justo o no, con la circunscripción única y reparto proporcional, que es lo más justo. Entonces, esa es la base para ir analizando y ver cuáles son las mejores soluciones. Y eso, al final del libro, viene, bueno, antes de los anexos, viene desde el 77 qué hubiese pasado en una situación y en otra con los partidos que se han presentado. Aquí esto os voy a explicar un poco lo que es, pero tampoco es cuestión de entrar nada más que en dos o tres cositas, y es, aquí vemos todas las elecciones que se han dado, quién han sido los beneficiados de este sistema con respecto a ese sistema más justo que yo planteo. Si nos damos cuenta, la derecha siempre ha salido beneficiada. Los dos primeros años UCD, los siguientes Alianza Popular y el resto el Partido Popular. El Partido Socialista también sale beneficiado, a lo mejor no tanto como el PP, pero también sale muy beneficiado, pero hay dos elecciones donde no sale beneficiado, incluso tiene uno o dos escaños menos de lo que lo es, pero vamos, eso no es. Y luego el resto veis que son, bueno, aquí tenemos pero que no son significativos en cuanto al tema. Pero ahora vamos a quien hubiese sacado más escaños con un sistema más justo como el que planteamos. Y tenemos
quien más hubiese sacado siempre más es el Partido Comunista en su momento, Izquierda Unida, y en todas las elecciones Izquierda Unida y el Partido Comunista ha obtenido menos escaños de lo que hubiese correspondido con el sistema que yo planteo. Y veréis que debajo de IU vienen tres elecciones que vienen en blanco, y diréis, ahí no ha pasado nada. Sí ha pasado, porque en esas elecciones ha ido en coalición con Sumar, con Podemos, y también han perdido escaños. Con lo cual, lo que podemos decir que en todas las elecciones han perdido escaños con respecto a lo que le hubiese correspondido es el PC e Izquierda Unida. Esquerra Republicana de Cataluña también ha sacado menos en casi todas, en dos no, pero en casi todas. Y luego ya veis que aquí hay otros partidos que, bueno, pues pero que hay partidos que han sacado a lo mejor menos de que lo hubiese correspondido, pero ha sido en unas elecciones, otras en otras. No es significativo, como lo que estoy diciendo, quién son los que más han sacado y quién son los que menos han sacado. De hecho, seguimos, y aquí tenemos pues más partidos que hubiesen sacado más, pero que, a ver, que no es muy significativo. Y ahora no sé qué hora es, porque pues yo creo que voy a ir concluyendo, porque el Senado, simplemente voy a dar unas notas. El Senado me ha sido muy difícil sacar datos por ningún sitio, por más que he buscado. Más allá de los candidatos que se presentaron, más allá de los votos que sacó cada uno, pero para sacar un análisis de qué proporción de votos tuvo el PP, qué proporción tuvo de votos el PSOE, qué proporción tuvo, para sacar eso he tenido que sumar todos los votos de todos los candidatos de cada partido, por un lado los que sacaron escaño y por otro lado los que no sacaron escaño. He tenido que sacar. Y os tengo que decir que para sumar eso, en las elecciones de 2023 hubo 1.152 candidatos al Senado. Todo eso lo he tenido que andar sumando. Entonces luego ahí he sacado de, bueno, como se puede votar a 3, pues esos votos que han sacado, si los dividimos en 3, pues sacamos más o menos los votos. Y se concluye que en el Senado hubo más abstención que en el Congreso. Una parte porque sí hubo más abstención, porque votaron algunos menos al Senado, pero otra parte porque hubo gente que en vez de votar a 3 votaron a 2 o 1, a un partido o a otro. Y además ahí se puede ver también lo que pasó en cada sitio. Entonces, pero el problema del Senado, ya que decías tú del Senado, sí, es injusto. Lo del Congreso, lo del Senado ya no tiene nombre. No tiene nombre. Porque, por ejemplo, con un 36, haciendo las cuentas que yo he dicho, que también tengo que hacerlas porque eso no aparece por ningún lado, con un voto real al PP del 37, del 37, bueno, 36-37%, tiene en el Senado casi el 56 o 57% de los escaños. Partido Socialista también tiene un poco más de esa proporción que le toca, pero muy poquito. Prácticamente sale lo que hubiese sacado. ¿Por qué es perverso? Porque hay 4 candidatos y se votan a 3. Y lo que decía Antonio, incluso aunque se hagan listas así, lo que se da es que si yo soy del Partido Socialista voto a 3 del Partido Socialista. Y además, normalmente, esos 3, aunque luego voten también uno al otro que falta y tal, esos 3 vienen a sacar una serie de votos, y el que es del PP al PP. ¿Qué ocurre? Que en el Senado, si nos damos cuenta en otras elecciones que no he podido analizar, porque ya te digo que esto es, ¿sí? En el Senado, el que gana las elecciones generales
con poca variación de votos con las que de lo de anterior en el Senado, gana el Senado. Por esa situación, porque la inercia de haber votado más en el Congreso a este partido. Y aquí simplemente deciros que, por ejemplo, ya voy a volver a nombrar a alguien que no me gustaría, pero también Vox y Sumar sacaron más de 7 millones de votos sus candidatos y no tienen senador. La agrupación herrereña, no sé cómo se llama, de Canarias, con 400 y pico votos, tiene un senador. Y otra, es que me he perdido y ya no quiero andar buscándolo porque llevamos con el tiempo así ajustado. Con lo cual, si es perverso e injusto lo del Congreso, lo del Senado, imposible. Yo lo único que digo en el Senado es que me atrevo a hacer dos propuestas, una supletoria de la otra. Una, primera, que desaparezca. Que desaparezca. Y otra, si tiene que existir, que sea una representación mínima, que se pueden elegir en las cámaras de las distintas regiones, y que haya, pues bueno, pues que sea el presidente y uno de cada región o dos, y que sea para lo que dicen que es, que luego no es, porque hoy vemos cómo torticeramente se está utilizando, y sea una cámara para los temas territoriales, que haya que contar con ella para los temas territoriales, sí, pero la decisión siempre de donde la ciudadanía, su voto es más fiel a la realidad, aun con todas las dificultades que hemos visto ahora, y que sea el Congreso de los Diputados el que decida. Tampoco hay que quitarle, si es que se hace ese Senado así corto, que tenga capacidad de proponer leyes. Proponerlas, ¿por qué no? Pues sí, vale, pero sin que tenga que ser una cámara de doble lectura, o se pueda utilizar torticeramente, donde hoy se lleva a ministros, se lleva al presidente del gobierno, se lleva a quien quiere, y con un 37% de los votos, y además con una tomadura del pelo no solamente a los que se hace allí, sino a los ciudadanos que se ven. Con lo cual yo ahí diría, o que desaparezca o que se quede en la mínima y bueno, pues como esto es un resumen y te tienes que ajustar, pues se me han quedado muchas cosas en el tintero, pero a mí también es verdad que es bueno que lo leáis. Y además el que escribe siempre dice que lo leáis porque así compráis el libro. El libro me es igual, si os le presta a otro me es igual, el caso que le leáis. Bueno, como he dicho antes, la pretensión del libro es que haya debate y que haya participación. Entonces ahora entramos en que una participación, o bien para dudas, preguntas, aportaciones, debate, lo que queráis. Esta mesa estamos abiertos y además nos encantaría que se diera bastante participación. Es uno de los objetivos que cuando yo escribo transmitir cosas de estas o otras también lleva, que haya participación y que la gente deje de dormirse en los laureles y salga afuera. Así que la palabra es vuestra. Sí. No. Sí. Pues gracias por vuestras intervenciones, siempre se aprende mucho con vosotros. Y una cosa que me ha surgido a la hora de escucharos es que si al final, tanto por lo que planteas tú, Julio, de la democracia imperfecta, y por todo lo que nos ha estado contando también Arrogante, pues al final, si esta propuesta no estamos dando por sentado que lo de votar es lo mejor y lo que funciona, y a lo mejor no estamos pensando en otras formas de ejercer la representación popular, la manifestación del deseo de la gente u otra forma de gobernarnos que sea mejor que esto, porque pues siempre se pueden hacer muchos números para que
funcione de otra forma o incluso añadir una nueva circunscripción a las que existen, sea cual sea el sistema, que sea la de restos, por ejemplo, para que no se pierdan. En fin, podría haber muchas opciones, pero no estamos dando por hecho que lo de votar es suficiente, y eso al final la práctica no significa que o no se plasma en que la gente pues nos implica políticamente para cambiar la realidad, porque nos limitamos a hacer una cosa que es ir a votar y ya parece que hemos cumplido, cuando realmente nuestro compromiso ciudadano debería ser más diario, más presente, y no limitarse a eso y perdernos a lo mejor en estos repartos matemáticos, que es muy interesante y es verdad que ahora mismo es muy injusto. No hace que desviemos la atención de otras cosas que podrían ser más interesantes, como mejorar la participación dentro de las empresas, en los vecindarios, en otras cosas, que a lo mejor eso sí que sería más efectivo para que la gente de verdad se implicara y viera la utilidad de la participación activa en la vida de sus entornos. Yo te digo en 10 segundos, porque yo sí que me he referido a eso de que parece ser que lo único que de la democracia, he hecho énfasis en que después pedimos la solución a la democracia. La Constitución, que debería ser donde hay que echar el resto, pues reconoce la participación, absolutamente, pero es de papel. Reconoce la participación, y no solo la reconoce, sino que prácticamente la impone. Pero lo que impone es que todas las decisiones estén participadas de la opinión de la gente, y exige que cualquiera que se organice democráticamente. Por tanto, parece que ahí se queda a gusto. Todos los ministerios, todos los temas fundamentales en este país tienen un consejo. El Consejo de Relaciones Laborales, el Consejo de tal, el Consejo de Medio Ambiente. ¿Cuál es la cuestión? Que los consejos, que es con lo que la Constitución se deshizo y dijo, mira, ahí queda eso. Yo ya os he dicho que en el cauce de la participación está en que cada ministerio, cada asunto del que tiene que entrar, tiene un consejo. Y luego le tienen en decreciendo en los municipios, en las comunidades autónomas, en todos los municipios y tal, el Consejo Escolar Municipal, el Consejo tal, todos tienen un órgano que vincula la participación. Por eso yo al principio decía que justificar la democracia solo por el hecho electoral es una reducción importante, pero es que la Constitución, por lo menos la nuestra, lo plantea, el hecho de la participación, además de fórmulas que se ganan, los presupuestos participativos, los no sé cuántos, todos los elementos que se ganan, pero la realidad es que la práctica de este elemento participativo ha llegado al hastío, a la irrelevancia o al ninguneo, y por tanto es una asignatura pendiente absoluta. Yo te voy a contestar y a ver, la Constitución o la ley electoral, eso que tú dices, no lo va a arreglar, pero sí tenemos herramientas para arreglarlo, incluso, y para eso los partidos políticos, los sindicatos, y me meto yo ahí en la culpa que incluso pueda tener, y las organizaciones sociales y las asociaciones de vecinos, tienen que hacer esa labor de participación. Mira, estoy harto de oír decir que es que nos invade la prensa, que es que nos come el tarro la prensa. Tienen mucho poder. Pero mirad, no hay nadie que tenga más terminales que la radio, que la televisión y tal. Son los sindicatos de las empresas. Los partidos políticos en los barrios. Y no utilizando simplemente las redes, los barrios. Ahí fijaros la cantidad de terminales que hay para llegar. Con lo cual eso no podemos pedir ahora mismo que lo cambie la ley cuando probablemente estemos haciendo dejaciones de algunas de esas cosas. En cuanto a otra forma, efectivamente es lo que yo quiero que aquí abra, y por ejemplo, aquí es verdad que hay gente que plantea otro cuarto a circunscripción donde con los restos. Mira, lo de los restos, si no eliminamos los dos en cada provincia, va a servir de poco. Y los restos, yo no he profundizado en ello, pero además me gustaría que alguien de los que hablan de los restos alguna vez pongan en la mesa cómo y de qué manera
el tema de los restos. Creo, por lo poquito que he mirado, que puede ser más complicado que este sistema, porque estamos hablando ahora de representación, no estamos hablando de las otras cuestiones ya aquí. Eso tiene una cuestión que puede ser más fácil en un sentido. El de los restos no habría que cambiar la Constitución, esto sí, pero creo que es más complicado y que habría que decir, ¿y los restos de quién? ¿De todos? ¿De los que no han tenido escaños nada más? Hay muchas cuestiones que a mí me gustaría, que yo no he entrado en ello, nada más que un poco, porque quiero conocerlo, pero creo que este sería más directo. Y en cuanto a la participación, creo que no podemos pedir a las leyes que nos hagan participar. Somos nosotros los que tenemos que llevar a los sitios la participación. Si no lo hacemos, y aquí digo a todos, a todos. Yo sé que es muy complicado decir, oye, que me voy el sábado a hacer una asamblea no sé dónde, o una charla en Santa Bárbara, o en el pueblecito no sé dónde. Sí, claro. Eso la ley no te lo va a resolver, O lo hacemos nosotros, o nosotros lo hace la ley. No sé si te he contestado. Sí, mira, allí. A continuación de lo que ha dicho la compañera, y lo que acaba de decir, no estoy de acuerdo en el sentido de que la ley nos tenga que hacer participar. No, la ley lo que tiene que hacer es permitir participar. Hay muchas cosas que están en la Constitución muy importantes y los políticos, especialmente los partidos políticos, sobre todo los que tienen el poder, lo van eliminando. La iniciativa legislativa popular, hacia la democracia reside del pueblo, del que emanan todos los poderes. El titular de la soberanía es el pueblo que tiene que decidir, tiene que tener herramientas para directamente decidir. Y la iniciativa legislativa popular está en la Constitución, pero es para ver entre qué color ponemos la placa del metro o de qué color ponemos las reglas, con las decisiones locales. Y creo que somos suficientemente maduros como para decidir de muchas cosas que otros deciden por nosotros, porque sí, porque lo dice la Constitución. La Constitución dice efectivamente que los partidos políticos serán el instrumento preferente para la participación. No dice el único, dice preferente y dónde están los nombres. Porque a ningún movimiento. Hace años, por ejemplo, cuando le digo que los movimientos sindical, la gente ahí había participado y algunas propuestas que no eran, por eso sí que caen. Si no había herramientas, no había herramientas, no se podía hacer. Entonces, claro, la democracia, la democracia representativa está muy bien, siempre y cuando votes a los partidos que únicamente pueden votar, pues se puede votar, porque la ley de partidos políticos también para un partido político nuevo es muy difícil. Hay muchas limitaciones, entonces está todo amañado. Entonces, como principio fundamental, el Congreso representa a la conjunto de todos los pueblos, porque no una república, todos somos iguales. Ahí está claro que todas las personas son iguales, una a la otra. Viva de donde viva, o sea, la nacionalidad que sea. Luego ya el reparto, que tiene que trabajar para el partido diputado. Oye, hay un partido político que se la busque, pero que mi voto vaya igual que un sevillano, un andaluz, un catalán, o un marqueño. O sea, como ciudadano, como un ciudadano de este país. Luego está el Senado. Bueno, pues que ahí están las personas. ¿Qué es lo que hicieron? Para quitar la libertad individual, lo ponemos en provincia. Y el Senado, para quitar lo territorial, decimos que no, que por cada municipio o por cada millón de personas, un Senado más. Pero no estamos hablando de territorio, ¿por qué no es la convención? Entonces, eso es. La democracia está muy bien, el trabajo se ha hecho, yo creo que es muy maravilloso, porque es una valoración, pero claro, según lo que hay. Pero a ver, es que lo que hay, dentro de 20 años vamos a estar igual, pero con unos resultados diferentes. Pero la cuestión es por qué el Parlamento tiene que ser territorial, o el Congreso territorial, y por qué el Senado tiene que ser como una suma de individuos, porque tiene que ser territorial. Y por qué no me dejan participar con ellas, y por qué no me dejan revocar a los mandatarios cuando no cumplen. Son muchas cosas que ahí está la democracia en nace y la vuelta de verse. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay una cuestión. También el tema de votar, porque sí es verdad que se pueden hacer asambleas aquí y allí, pero ¿cómo lo que sale aquí y allí lo hacemos? ¿Para qué? ¿Cómo se termina diciendo qué es lo que hay que hacer? Con lo cual también lleva su quehacer. Pero fijaros, el que cambiemos la ley electoral para que sea más justa, como antes he dicho, unas elecciones no te hacen la revolución, no te cambia la sociedad, pero sí puede ir ayudando. El que sea más justa
tiene otras posibilidades. Antes lo decía Antonio, si tenemos un diputado más, podemos arreglar el tema de la vivienda. Si tenemos un diputado menos, no. Por ejemplo. Entonces, la otra cuestión de que la participación, esto no te impide que haya participación y que luego se vote y que luego no haya abstenciones, eso no te lo impide. Y si de verdad hubiera esa participación y hubiera esas ganas de salir y decir, con esta participación no solamente una reunión, sino que salgo a la calle a decirlo, seguramente que en el Parlamento, con la ley que tenemos actual o con esto que planteo yo, me es igual, seguramente reaccionarían de otra manera. El problema es que llegamos a los sitios y decimos, ya estamos los cuatro de siempre. Ay no, uy, joder, hay uno que no conocemos. Ese es uno de los problemas, pero eso no te lo va a arreglar ni la ley electoral ni la Constitución. Eso tenemos que hacer un trabajo. Y luego hay que salir a la calle, lo que he dicho antes, con los terminales. Yo este libro, igual que los otros tres, podía haber optado por una cuestión. Le escribo, se lo mando a Amazon, me deja, si es que se venden, si no se venden no, pero si se vende, me va a dejar un dinero y probablemente saque unos beneficios. Con esto no, yo en esto al final pringo. Me pasa lo que hago yo con otras cosas, y yo pringo. Entonces, yo lo voy a ver yo allí, y no me lo llevo de allí. Vengo y lo llevo a los sitios. Yo ahí podía estar tranquilamente en mi casa viendo otras cosas, y estoy aquí, el día 7 en Guadalajara, tal. Que es lo que estaba diciendo antes, también, de los grupos políticos, sindicales, sociales y de todo tipo. Eso es lo que hay que hacer. Y eso no nos lo puede dar ni la Constitución. Y es verdad también lo que decía, la Constitución puede regular muchas cosas. Si no lo hacemos valer, hay quien dice que la Constitución es que hay que cambiarla. Y yo digo, mira, la Constitución yo cambiaría dos cosas. El tema de la monarquía, el tema de cómo se puede cambiar la Constitución, el tema de electoral del 68-2, y la mayoría de los demás no cambiaría ni un pelo. Como decía, creo que decía Julio Anguita, la Constitución es revolucionaria. A ver, ¿cómo voy a decir que en el tema económico se cambie la Constitución para que regule mejor, para que se dé mejor la vivienda, ahora cuando llegan las ayudas? Mira, la Constitución, en ese aspecto y en algunos otros, te deja de ir desde aquí hasta aquí. Y hemos visto que estuvo la ciudad hospedal y estuvo aquí, quitando todo. Y estamos viendo el gobierno de ahora, que no es una panacea, que no sé qué, que está desarrollando los temas económicos y los temas hacia una gente distinta a los demás. Con lo cual la Constitución, si no somos capaces en su desarrollo a desarrollarla y a luchar por ello, ¿de qué me sirve cambiarla? Con que ponga en el papel no sé qué, no sirve. El papel mojado no sirve para nada. Entonces, creo que hay mucho que hacer. Estoy de acuerdo con vosotros, que más participación, pero salgamos a hacer esto. Yo estoy intentando hoy aquí, el día 7 en Guadalajara, en Granada en mayo y en Málaga también en abril. Bueno, el mes que viene también voy a estar, y voy a estar en Mota del Cuervo, y voy a estar en un montón de sitios intentando, a ver, podría estar en mi casa tranquilamente. Pues a lo mejor eso es lo que hay que hacer para que se mueva el avispero, para que, como decía Antonio, este no ha venido aquí a traer paz, este ha venido aquí a traer guerra. Y ya está, bueno. De forma que en breve la biblioteca cerrará sus puertas. Gracias. Lo siento si había alguna palabra más, pero